Bueno, muy buenos días. Siguiendo con las revisiones programadas de acuerdo al programa establecido, hoy hablaremos de fluidos. La idea y la importancia de hablar de esto es que se constituye la base, pues, de comprensión fundamental para nuestro quehacer diario. Lo voy a desarrollar de la siguiente manera. Hablaremos primero de unas características físicas generales de la circulación, los conceptos básicos de hemodinámica y flujo sanguíneo. Definiré lo que es densidad, viscosidad y presión. Hablaremos sobre las características del movimiento de la sangre y los factores físicos que influyen en este. También haré mención de la manera más sencilla posible, pues más clara posible, simplificada, para que logremos entender lo que nos dice la ley de Pauli, de Laplace, de Ohm y de Bernoulli, que nos permite, pues, entender todo lo que es la mecánica del fluido sanguíneo, y haciendo énfasis en su interpretación y en cómo se manifiestan desde el punto de vista práctico. Hablaremos de los tipos de flujo y lo que es el número de Reynolds, y los métodos haré una mención también de los diferentes métodos de medición de flujo con los que se puede contar. Bueno, para desarrollar el tema partamos de una pregunta fundamental. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que nos permiten controlar el flujo sanguíneo? ¿Cuál es la manera de explicarlo y cómo se relacionan con las demás funciones de la circulación? Entonces, partiendo de este interrogante, la idea es hacer mención de las características físicas de la circulación. ¿Cuál es la función básica del sistema circulatorio? Entonces, en primera instancia, es transportar, ¿cierto? El transporte, ya sea de nutrientes, de hormonas, de todos los requerimientos que tienen los diferentes tejidos. Además de eso, hace transporte inverso, no solamente lleva aquellas sustancias que cada uno de los tejidos de las células necesitan en la periferia, sino que también recoge todos los desechos producto del metabolismo celular para ser eliminados. Y también cumple un papel importante en el equilibrio de los líquidos tisulares. Básicamente esto lo hace como por un sistema de flujo, ¿cierto? Es dinámico, la sangre tiene que estar en movimiento. Entonces partimos de la primera premisa fundamental, y es que la velocidad del flujo sanguíneo responde a las necesidades de los tejidos. O sea, ¿por qué necesitamos que este sistema se mueva? ¿Por qué necesitamos que la sangre fluya, que se mueva? ¿Y por qué necesitamos que tenga unas características de velocidad? Básicamente porque su función es suplir las necesidades que tienen los diferentes tejidos en cuanto a los requerimientos nutricionales, hormonales, etc. Bueno, hablemos de la estructura general del sistema. Entonces, recordemos que los vasos sanguíneos de diferentes tipos están las arterias, las arteriolas, los capilares, las vénulas y las venas, todas están integradas, ¿cierto? Es un sistema que podemos decir que es un sistema cerrado, cada una tiene unas características estructurales que son acorde a las funciones que cumplen. Entonces, las arterias tienen la característica de que son sistemas de conducción principalmente, ¿cierto? Entonces, las arterias de pequeño mediano calibre tienen la característica de que soportan grandes presiones y grandes velocidades, lo que hace que en su estructura tengan que tener paredes más fuertes. Las arteriolas tienen un papel muy importante. ¿Cuál es el papel fundamental que tienen? Ellas controlan el flujo capilar. Tienen una gran capacidad de hacer constricción y dilatación, de manera que 1, hacen control de la presión, 2, hacen control del flujo, y 3, ellas son la puerta de entrada para que al final la sangre pase a través de los capilares, que es donde se va a dar en última instancia el intercambio de sustancias con el entorno o con el tejido por el cual pasa. Entonces, obviamente cada uno de los tejidos, pues, dependiendo del tejido que irrigue, los requerimientos van a ser diferentes. Eso hace, pues, que las características de función de las arteriolas en cuanto a constricción y dilatación también sean muy variables. Por otra parte, esa capacidad que tienen de hacer constricción y dilatación cumplen un papel importante en la regulación de la presión.
básicamente porque cuando la presión se baja, entonces como mecanismo compensatorio tenemos una construcción arteriolar que hace que en el sistema, a nivel de las arterias principales, se aumente la presión arterial. Y además otros mecanismos, pues como la constricción de las venas, que mencionaremos más adelante. Bueno, con respecto a los capilares, entonces los capilares es donde en última instancia se da el intercambio, ¿cierto?, de las sustancias entre la sangre y los diferentes tejidos. Obviamente, para esas características, para cumplir esa función, tienen que tener una característica específica. Entonces, su pared es más delgada y es porosa, lo que permite el intercambio de los nutrientes. En otras, bueno, si, las arteriolas, perdón, los capilares se comunican a su vez con las vénulas. Las vénulas lo que hacen es que básicamente recogen la sangre de los capilares, ya después de que ha habido el intercambio, como les dije, las células o los tejidos toman lo que necesitan, expulsan los desechos y eso se recoge a través de las vénulas. Y las vénulas lo llevan a un sistema de conducción que son las venas, ¿cierto?, que cumplen una función básicamente de transporte de sangre desde la periferia hasta las cavidades cardíacas derechas. Entonces, las venas, además de eso, tenemos que tener en cuenta que van en contra de la presión, entonces tienen que tener unas características estructurales que, si bien no tienen mucho músculo, sí tienen la capacidad muscular y un sistema de válvulas que les permite vencer la gravedad y que les permiten cumplir la función de llevar la sangre de la periferia hacia el corazón. Por otra parte, tienen otra característica importante, y que pueden aumentar su capacidad. Las venas pueden aumentar hasta 10 veces su capacitancia. Por eso se convierten en un importante reservorio de volumen sanguíneo. Bueno, este esquema es para que nosotros identifiquemos cómo están distribuidos los diferentes compartimentos, cómo está distribuida la sangre en cuanto a proporciones. Entonces, como dato general, tenemos que existen dos tipos de circulación, ¿cierto? La circulación sistémica o circulación principal y la circulación pulmonar o circulación mayor y la circulación pulmonar o circulación menor. Entonces, el 86% más o menos de la sangre se encuentra en la circulación principal. De ese 86%, 2/3 se encuentran en las venas, o sea, como ya había mencionado, por su capacidad de aumentar su volumen, el mayor porcentaje de sangre en el sistema circulatorio se encuentra en el lecho venoso. De esos, pues aquí les estoy reflejando las diferentes distribuciones. En las arterias grandes está el 13%, las arteriolas y capilares tienen el 7%, las venas, vénulas y célulos venosos tienen el 64%, ¿cierto? Y más o menos el 9% está en la circulación pulmonar y el 7% se encuentra en el corazón. Este cuadro que aparece al lado del gráfico, básicamente lo que refleja es la superficie transversal. Vemos que, bueno, aunque cada arteriola por separado, ¿cierto?, tendría una superficie transversal menor que las grandes arterias, en realidad si nosotros hiciéramos la sumatoria de toda la superficie transversal de las arteriolas sería de 40 centímetros cuadrados, mientras que la de la aorta, por ejemplo, es de 2.5, pero lo que más tiene superficie transversal es el sistema venoso, que es una proporción más o menos de 1 a 4. Eso básicamente va a favor de lo que les acabo de mencionar, de que se convierte en el sistema venoso es un gran sistema de capacitancia, y que no solamente es un gran sistema de capacitancia y que tiene, dependiendo de las condiciones hemodinámicas, tiene la capacidad de aumentar o disminuir su capacidad de volumen. Puede ir hasta 10 veces su capacidad. Bueno, pero ¿cómo fluye la sangre? Empecemos ya a meternos en el aspecto hemodinámico. Entonces, la sangre básicamente en el sistema circulatorio se mueve a favor de un gradiente de presión, ¿cierto? Cuando por ejemplo tenemos a nivel de la aorta, digamos que a nivel de la aorta empecemos que es donde empieza pues el flujo sanguíneo, se registran presiones mucho más altas, obviamente producto de la contracción del ventrículo izquierdo y la expulsión de la sangre. Es la parte donde más altas presiones se registran. Las presiones promedios
a nivel del inicio de la aorta o la aorta proximal son alrededor de 100 milímetros de mercurio. Obviamente por factores físicos, donde principal que ejercen resistencia en lo que llaman el estrés o rozamiento, a nivel del, cuando van pasando por los vasos sanguíneos, la presión va disminuyendo progresivamente. Entonces, la sangre se mueve en virtud de un gradiente de presión. Aquí vemos las diferentes, pues aquí estamos viendo en este eje vertical cómo están midiendo la presión, ¿cierto? A nivel de la aorta, la presión en promedio 100 milímetros de mercurio, y cómo en los diferentes lechos vasculares la presión de manera progresiva va cayendo. De manera que, pero ¿dónde se da la mayor, si ustedes se miran el gráfico, dónde se da la mayor caída de presión? Básicamente y principalmente se da a nivel de las arteriolas. ¿Listo? En las arteriolas se puede perder hasta el 60% de la presión. Es decir, la caída de presión desde la aorta inicial hasta las arteriolas puede pasar de 100 milímetros de mercurio a 40, 30 milímetros de mercurio, con una pérdida del 60%. ¿Qué nos dice esto? Por su capacidad de hacer constricción y dilatación y por su cantidad de ramificaciones, en las arteriolas son un gran controlador de la presión sanguínea. ¿Sí? Entonces, en los capilares, pues la presión sigue cayendo, estaba alrededor de los 15 o 17 milímetros de mercurio, ¿cierto? Después pasa al lecho venoso, y el lecho venoso inicial es alrededor de 5 o 10 milímetros de mercurio para llegar a la aurícula derecha, donde la presión es tan baja como de 0 a 4 milímetros de mercurio. Entonces, si nos damos cuenta, en realidad el sistema va a favor de un gradiente de presión. En las arterias pulmonares, entonces, los vasos pulmonares son vasos de capacitancia y manejan presiones bajas. Entonces, la presión pulmonar, que está alrededor de los 16 milímetros de mercurio, que en algunas circunstancias puede subir hasta 25 milímetros de mercurio, pero si lo comparamos con la circulación principal o la circulación mayor, maneja presiones mucho más bajas. Por eso el ventrículo derecho, cuando suceden eventos patológicos como las embolias pulmonares, no está preparado para soportar el aumento brusco de la presión y pues producen las descompensaciones o los efectos hemodinámicos. Bueno, en general, hablemos entonces de conceptos básicos para entender de lo que vamos a hablar. Entonces, hemodinamia es el estudio del flujo sanguíneo. Entonces, es una ciencia que estudia específicamente lo que es el movimiento de la sangre. De la sangre, ¿qué es? Un fluido, ¿cierto? Los fluidos, desde el punto de vista físico, se dividen en dos. Los fluidos ideales son aquellos fluidos que en su trayecto no están sometidos o no existe resistencia, ¿cierto? O los fluidos reales, como es la sangre, aquellos en los que sí, por donde transitan, por donde pasan, ejerce una resistencia, ¿cierto? Que va en contra del flujo. Esa resistencia está determinada por varios factores, por la densidad, por la viscosidad, por la longitud que el flujo tiene que atravesar, y también esa resistencia está definida por las diferencias de presión. Hay un concepto básico, entonces, que es el concepto de flujo. El flujo nos habla de un volumen determinado por unidad de tiempo. O sea, cuando hablamos de unidad de tiempo hablamos de velocidad. Y cuando hablamos de velocidad hablamos básicamente de un área recorrida en un determinado tiempo. Entonces, a eso hace referencia. Cuando un fluido atraviesa un volumen de fluido, atraviesa un área en un determinado tiempo, entonces hablamos de flujo. Bueno, ya había mencionado entonces las características que influían desde el punto en el plano real en el flujo, ¿cierto? Entonces desmenucemos una por una para después ir a ver cómo intervienen o cómo encajan en cada una de las diferentes ecuaciones o postulados que definen los principios físicos de los fluidos. Entonces, la densidad. ¿Qué es la densidad? La densidad no es más que la masa contenida en un determinado volumen, ¿cierto? Entonces, ya esa ecuación la conocemos pues desde hace mucho tiempo. Densidad es igual a masa sobre volumen. Obviamente,
un flujo o un líquido que tiene una mayor densidad va a necesitar una mayor fuerza, una mayor presión para que se dé movimiento. Entonces, de esta manera vemos cómo la densidad puede ir en contra y aún pues, a favor de la resistencia al movimiento de un determinado fluido. Con respecto a la viscosidad, entonces, para que entendamos el concepto básico de viscosidad, es que pues, es una característica física que tienen los fluidos de tratar de mantener su equilibrio, de tratar de mantener su estado natural, de tratar de mantener su forma natural. Y luego entonces, ¿por qué? Porque las moléculas de los fluidos tienden a estar unidas entre sí. Entonces podemos entender, para que nos quede claro la viscosidad, como la oposición que ofrece un fluido a su deformidad. Y por ende, pues al movimiento, ¿cierto? Porque cuando hay movimiento que se somete a una fuerza, eso hace que se deforme. Entonces, esto también nos va mostrando que es un factor que define resistencia. ¿Por qué? Porque entre más viscoso sea el fluido, va a ofrecer más oposición al movimiento, porque va a haber pues, más tendencia a tratar de estar en su estado natural. ¿Listo? En cuanto a la sangre, ¿cuál es el factor que más ofrece o que más determina la viscosidad? Básicamente los eritrocitos. Si bien no son las células que están en mayor proporción, sí son, que no son las que son de mayor tamaño, sí son las células que están en mayor proporción. Y por eso son el principal determinante de la viscosidad sanguínea, pero no son el único. Por eso, llevándolo al plano clínico, todo lo que aumente la viscosidad o que, por ejemplo, las disproteinemias, las poliglobulias, pueden llevar a que a aumentar la resistencia y de esta manera comprometer el flujo sanguíneo. ¿Sí? Bueno, otra característica física importante que tenemos que entender es de la presión. Yo también quiero hacer una diferenciación entre el concepto de presión y tensión que tendemos a utilizar indistintamente. Presión hace referencia a una fuerza que se ejerce sobre una superficie, ¿cierto? Entonces, presión, el concepto físico de presión o la fórmula de presión es fuerza sobre unidad de área. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la importancia de la presión en todo este concepto? Que el fluido a nivel del sistema circulatorio de cualquier sistema cerrado se mueve a favor de un gradiente de presión. Eso no nos permite, lo podemos definir a través de la fórmula de Paulin que les comentaré, pues que les voy a mostrar más adelante. Entonces es importante conocer esto. Por otra parte, tensión, o sea, la tensión también, si nosotros la podemos entender, es la tensión, ya hablando desde el punto de vista hemodinámico, es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes del vaso y que hace que genera un estímulo para su dilatación de las paredes. Esto es relevante, por ejemplo, llevarlo al punto clínico cuando hablamos de la formación de aneurismas, ¿cierto? Cuando la tensión aumenta progresivamente y la tensión depende de muchos factores como el aumento de la presión, la velocidad del flujo, etc. Entonces, muchas veces esas fuerzas que influyen en la tensión, que hacen presión de adentro hacia afuera, que hacen dilatar la pared, pueden vencer la capacidad elástica de la pared vascular y es lo que termina produciendo las dilataciones aneurismáticas. Bueno, entonces ya resumimos el concepto de presión, ¿cierto? Es igual a fuerza sobre que se ejerce en un área determinada. Entonces, presión igual a fuerza sobre unidad de área. Bueno, como les decía anteriormente, el flujo, un flujo está determinado por varios factores físicos y uno de ellos, uno muy importante, es las diferencias. Más que la presión en sí, es la diferencia o el gradiente de presión que haya entre un punto A y un punto B hacia donde va el flujo. Ese gradiente de presión se conoce en física como el delta de presión, más que la presión total, porque si la presión total puede ser 100, 200, 300, pero si la presión al inicio del sistema es igual, es 300 y al final del sistema es 300, entonces el flujo va a ser ¿cuánto? Cero, no va a haber flujo, ¿cierto? Porque el flujo va a favor del gradiente de presión. Ese gradiente de presión se conoce como delta de presión. Entonces, más grande sea ese gradiente de presión o la diferencia de presión sea mayor en el punto de inicio al punto final,
el flujo va a ser mayor. ¿Cómo lo muestra la gráfica? Entonces, en la gráfica 1 vemos que hay un delta de presión que solo es de 90, porque al inicio es 100, al final es 10, entonces el flujo al final será 1 litro minuto, mientras que en el otro la presión es 200 y al inicio del sistema es 200, al final del sistema es 20, ese delta de presión es de 180, es mayor, entonces el flujo va a ser mayor. Entonces se convierte la presión en un determinante importante desde el punto de vista físico para que se dé un flujo. Listo. Lo otro es, obviamente, la viscosidad. Entonces, podemos decir que el flujo es directamente proporcional al gradiente de presión. ¿De acuerdo? Y con respecto a la viscosidad, ya les había dicho, o sea, la viscosidad siempre va a tratar de llevar al fluido a su estado natural, a estar en equilibrio, a estar quieto, porque recuerden que él va en contra de todos los factores que hacen que se deforme y que se altere su forma natural, ¿cierto? Entonces, el flujo, ya tenemos otro concepto, es inversamente proporcional a la viscosidad. El flujo directamente proporcional al delta de presión e inversamente proporcional a la viscosidad. Lo otro que influye en el flujo también es en la longitud que tiene que recorrer ese flujo. ¿Por qué? Porque es que resulta que entre a mayor longitud, el fluido va a estar sometido a una superficie mayor que va a hacer rozamiento y que le va a hacer resistencia. Y recuerden que como principio fundamental, entonces el flujo es inverso, la resistencia le ofrece oposición al flujo. Entonces, si la longitud es mayor, hay mayor rozamiento, hay mayor resistencia y el flujo será menor que si la longitud es menor. Entonces, otro precepto para la ecuación básico, importante, y es que la longitud es inversamente proporcional al flujo. Entonces ya tenemos gradiente de presión directamente proporcional al flujo. Ya tenemos viscosidad inversamente proporcional al flujo. Ya tenemos longitud inversamente proporcional al flujo. Por otra parte, entonces está el radio. Resulta que la sangre, o sea, eso lo voy a mencionar más adelante, pues los fluidos en general, hay diferentes tipos, fluyen de diferentes maneras. Está el flujo laminar y el flujo turbulento, después los desmenuzaré. Pero básicamente el flujo laminar, ¿qué le dice a uno? Que por el efecto del rozamiento contra las paredes, las capas del flujo que están en relación a las paredes van a una velocidad menor que las que están en la parte central, ¿cierto? Eso se conoce como flujo laminar. Por ende, si el radio o el diámetro de un vaso es mayor, va a haber mayor flujo que no va a estar sometido a esas fuerzas de rozamiento y entonces estas van a tener una mayor velocidad y van a hacer que el flujo sea mayor. Entonces, a mayor radio, tenemos que el flujo es mayor. Recordemos desde el punto de vista fisiológico que por los efectos, por diferentes efectos, por liberación de histamina, por el sistema simpático, parasimpático, que actúa fuertemente sobre los vasos sanguíneos, principalmente, como lo mencioné, por los capilares, puede cambiar de diámetro dependiendo de los requerimientos y así controlar la presión y el flujo sanguíneo en el sistema. Entonces ya vamos viendo cómo todos los conceptos se van integrando. Bueno, muy bien, entonces tenemos que el flujo es directamente proporcional al radio. Y de manera experimental se demostró que es directamente proporcional al radio elevado a la cuarta potencia. Entonces, al final, si esto lo ponemos en una ecuación, ¿cuál será el factor que más va a terminar influyendo en el flujo? Definitivamente el radio, porque si es el radio elevado a la cuarta potencia, pues cualquier aumento del diámetro definitivamente va a tener un impacto importante de manera positiva en el flujo. Bueno, ya todos estos conceptos básicos que les he mencionado, entonces la idea es irnos encajando en las diferentes leyes que nos expliquen, ¿cierto?, estos conceptos básicos. Entonces, el primero es la ley de Pauli. Entonces, la ley de Pauli habla, básicamente integra todos los conceptos que acabo de mencionar. Entonces, recuerden que les dije, el flujo es
directamente proporcional al delta de presión, ¿cierto? Es directamente proporcional al radio elevado a la cuarta potencia. Y es inversamente proporcional a la longitud por 8 y es inversamente proporcional a la viscosidad. Exacto, perdón. ¿Listo? Entonces, de ahí, de estos conceptos básicos que acabo de explicar, ustedes quedan bien encasillados en la ley de Paulsen. Entonces, la ley de Paulsen es una de las leyes más importantes en física de fluidos porque en realidad escoge todos los aspectos físicos fundamentales que nos explican el comportamiento del fluido y por ende de la sangre. ¿Cierto? Otro que es un aporte importante es la ley de Laplace. La ley de Laplace lo que nos dice es que la tensión, recuerden lo que hablaba de la tensión, que es la fuerza que ejerce el fluido contra las paredes y que en virtud de intentar dilatar pues, las paredes, es igual a la presión por el radio sobre el grosor de la pared. Obviamente, entre más gruesa sea la pared, más difícil va a ser que logre deformidad. ¿Listo? Otra ley muy importante es la ley de Ohm. Entonces, la ley de Ohm, vea, si el sistema fuera lineal y uno tuviera, tenemos que entender que los vasos sanguíneos cambian de diámetro a través de todo el trayecto del sistema circulatorio. ¿Cierto? Al cambiar de diámetro, entonces la resistencia va a ser diferente. Si el sistema fuera todo lineal, ¿cierto? La resistencia fuera una sumatoria. O sea, si uno tuviera, aquí está cerrado, abierto, eso hace que la resistencia total sea una sumatoria de todas las resistencias. Entonces, haría que la resistencia al final fuera muy alta. Entonces, desde el punto de vista fisiológico, el tenemos tan sabio que fue buscando los mecanismos para disminuir la resistencia del sistema. ¿Cómo lo hizo? Entonces, lo hizo haciendo resistencias alternas. Entonces, como les decía, en la parte superior estamos viendo que si el sistema fuera lineal, la resistencia total fuera la suma de las resistencias de todas las resistencias. Eso haría que la resistencia total fuera bastante alta. ¿Qué pasa en el sistema circulatorio? Como vemos en el dibujo en la parte B, la resistencia se fracciona, ¿cierto? Entonces vemos en un sistema único, vemos resistencias fraccionadas. 1, 2, 3, 4, ahí en el diagrama. Entonces la resistencia al final el resultado va a ser fraccionado. Entonces, no va a ser la sumatoria de las resistencias totales, sino la sumatoria de las fracciones de la resistencia. Esto hace que es un mecanismo como que ayuda a disminuir la resistencia final, ¿cierto? Y va a favor del flujo. Bueno, lo otro es el principio de Bernoulli. Entonces, con respecto al principio de Bernoulli nos hablaba de la potencia, es igual, la potencia total en un sistema es igual a la presión por la potencia cinética. Entonces, este concepto, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para definir, hombre, como estamos diciendo, en el sistema circulatorio, los vasos sanguíneos cambian de diámetro. Y hay que entender un concepto básico con ese cambio de diámetro. Cuando el diámetro es mayor, la presión es mayor. Y si luego de ese diámetro mayor viene un diámetro menor, en el espacio del diámetro menor la presión va a ser menor, pero el flujo va a ser mayor. ¿Por qué? Porque el hecho de que venga de que el flujo venga de un sitio de un diámetro mayor va a hacer que el delta de presión sea mayor. Por eso el flujo en el punto B va a ser mayor que en el punto A, en virtud de un gradiente de presión que se genera por la diferencia de diámetro. Bueno, lo otro relevante, que como lo había mencionado, es entender los tipos de flujo, ¿cierto? Aquí vemos en el diagrama, entonces primero están dos líquidos. Uno es un líquido blanco, el otro es un líquido rojo, digamos que están en reposo. Cuando empieza el movimiento, pues empieza a haber una presión en el punto, como vemos en el cuadro B, empieza un movimiento, la sangre no se mueve en forma de capas, de diferentes capas, como lo señalan las flechas. De manera que, como la que está más en la periferia está expuesta a una resistencia que les ponen las paredes pues en este caso de los vasos sanguíneos,
Entonces va a tener una velocidad menor que la que tienen los que están en la parte central. A esto se le conoce como flujo laminar y es de las características físicas como se da el flujo de la sangre a nivel del sistema circulatorio. Por otra parte está cuando se presentan diferentes, por ejemplo, que la resistencia es muy alta, que hay unas subdivisiones o hay tortuosidad del lecho vascular, se produce turbulencia, es decir, que en lugar de unos vectores que van de forma horizontal, estos empiezan pues la sangre empieza a tomar direcciones diferentes, ya sea vertical, hacia atrás, horizontal, etc. A esto se le conoce como flujo turbulento. Entonces, a mayor resistencia o mayor oposición que encuentre la sangre a mayor velocidad, también se va a formar un flujo turbulento. Hay un concepto claro, un concepto importante también del flujo que se llama el flujo en fila india. ¿Qué característica tiene el flujo en fila india? Entonces, en virtud de diferencias de velocidad, resulta que los cuerpos que tienen mayor peso, cuando se da un flujo, se centran en la parte, se van a la parte central del flujo, es decir, en la posición central, aquí como vemos en la figura B, es donde está la flecha. Entonces, eso va a hacer que los eritrocitos, en virtud de su peso, o las células sanguíneas, se sitúen una detrás de otra para su paso de las arteriolas a los capilares. Eso se conoce como flujo en fila india, ¿de acuerdo? Y es lo que pues, obviamente permite que ellos entren en orden, básicamente para que cumplan su función de dejar el oxígeno en el exterior y recoger el CO2. Bueno, con respecto al número de Reynolds, es un cálculo matemático que nos permite definir el punto en el cual un flujo laminar se va a convertir en flujo turbulento. Y va en virtud, obviamente, de estas cosas, de la velocidad. El número de Reynolds entonces está condicionado básicamente por la densidad, por la velocidad, por el diámetro sobre la viscosidad. Entonces, el número de Reynolds, el cálculo natural normal, es de 200 a 400. Pero normalmente cuando el número de Reynolds es por encima de 2000, siempre va a ser, siempre se va a generar flujo turbulento. Esto es importante pues que nosotros entendamos los factores físicos que nos van a condicionar que un flujo se pueda volver turbulento, ¿cierto? Bueno, entonces, por otra parte, nosotros pues, tenemos que conocer cuáles son los métodos que existen desde el punto de vista físico para medir el flujo. Porque, bueno, uno tiene que buscar la manera no invasiva de hacer estas mediciones. Entonces, uno de ellos es el flujómetro electromagnético. Entonces, las bases fundamentales del flujómetro electromagnético es que si colocamos imanes de alta potencia, como vemos allá en la parte B del gráfico, a cada lado de un vaso sanguíneo, cuando pase el flujo, eso va a generar un potencial eléctrico, ¿cierto? Ese potencial eléctrico, si le colocamos unos electrodos conectados a un flujómetro, puede medirse. Entonces, ese es el principio fundamental por el que se puede medir flujo a través de un aparato que se llama flujómetro electromagnético. La otra manera en que podemos medir flujo es el llamado efecto Doppler. Entonces, acordémonos de cuando estamos en una estación de tren o en una estación del metro o cuando estamos parados a la orilla de una carretera y viene un tren gritando, ¿cierto? Y pasa de largo en la estación. Cuando el tren se acerca, nosotros sentimos como el sonido pues se va acercando a nosotros, se va haciendo más fuerte, y eso es en virtud de que tiene una longitud de onda bastante grande, ¿cierto? Pero cuando se va alejando, nosotros empezamos a percibir que el sonido también está más lejos en virtud de la distancia que ha recorrido. Entonces, a medida que va cambiando, que se va alejando, la longitud de onda se va haciendo menor. Si se tiene la capacidad de medir ese fenómeno que es el efecto Doppler, entonces nosotros podemos registrar también y por cálculos la velocidad en este caso el flujo. ¿Cómo se hace? A través de la ecografía.
Y eso pues, obviamente se llama flujómetro Doppler. El flujómetro Doppler, que lo utilizamos diario, utiliza un cristal piezoeléctrico. Ese cristal piezoeléctrico tiene la capacidad, un aparato que emite ondas de sonido, ¿cierto? Entonces esas ondas de sonido tienen contacto con la sangre. Cuando la sangre se acerca da una longitud de onda, cuando la sangre se aleja en virtud de la distancia que ha recorrido va disminuyendo esa longitud de onda. Entonces cuando las ondas se devuelven son percibidas por el sensor transmite esas ondas electromagnéticas, las transmite de ondas de sonido y pues, podemos hacer, y se puede hacer en el aparato, cálculos de la velocidad. Entonces esos son los dos métodos que tenemos para medir básicamente el flujo. Este es el diagrama básico del flujómetro ultrasónico Doppler. Como vemos en la parte superior está el cristal piezoeléctrico. Entonces las ondas transmitidas inicialmente son ondas de una longitud de onda mayor, y a medida que se va alejando, pues cuando perciben la sangre, chocan contra la sangre, y cuando se va alejando, esta da una longitud de onda menor que es percibida, y pues dependiendo de cómo se da ese cambio podemos calcular la velocidad. Bueno, termino la charla hoy con esta postal de uno de los mejores libros que me he leído en mi vida, que cada vez que uno se lo lee, se encuentra algo diferente. Bueno, espero haber sido lo más claro posible. El tema no es sencillo. Lo importante es que lo comprendas en la vida diaria. Eso es lo que nosotros manejamos todos los días. Pues yo he visto esto que hace me parece que es como entender muy bien el concepto, que es como lo importante. Ya la parte de la persona matemática que me parece que también es como la entendimiento y las explicaciones del concepto. Muy bien, pero a veces no carga nuestra vara, que no olvides entender lo que la persona se trabaja. Ya en la parte, pues, no de la evaluación del paso directivo, que no pasa nada, ya en la expresión de la evaluación de saber uno unas cosas desde el punto de vista que está identificado por el ¿Tienen alguna pregunta? Doctor Bretón, ¿alguna pregunta? Buenos días, Rafael. Bienvenido. No he tenido el placer de conocerlo personalmente. Yo creo que más adelante ya tendremos esa oportunidad. Pues, hombre, muy buena la charla. Bien revisados todas estas leyes básicas que permiten el movimiento de la sangre. Recordar que el número de Reynolds va directamente ligado a la turbulencia, ¿no? Ese es un concepto que hay que tener siempre presente. Mayor turbulencia, mayor número de Reynolds vamos a tener. Pues no, felicitaciones y un gusto. Muchas gracias, profe. Bueno, sí, los conceptos básicos están bien revisados. Me gustaría preguntarte por qué ocurre en una zona de estenosis con las presiones, con las velocidades, y qué ocurre con el flujo en los segmentos de las zonas de estenosis. Bueno, muy bien. Entonces, básicamente eso depende del grado de estenosis. Entonces, una de las cosas que nosotros más medimos o que tenemos que tener en cuenta para definir la estenosis es el cambio que se presenta en el flujo y en las velocidades. Entonces, realmente se explica el concepto del cambio que nosotros velocidades en la estenosis. Pues sí. La otra. Pues sí, Pausil y Laplace, que son las que hablan directamente de tensión y presión. Así es. Que son las que hablan, bueno, de presión y que tienen como variables fundamentales la presión y la presión. Y sí, como decía, el grado de estenosis pues es importante desde el punto de vista clínico evaluar lo que son las velocidades. Las velocidades en la estenosis aumentan
aumenta la velocidad por lo mismo que les dije, eso se ve por el principio de Bernoulli. O sea, si un flujo viene de un sitio de un tamaño mayor y pasa por un tamaño menor, aunque las presiones en el que tiene menor tamaño son menores, las presiones en el que tiene mayor tamaño son mayores, entonces genera un mayor gradiente de presión, que va a hacer que el flujo sea mayor pues al pasar por la estenosis. ¿Que aumenta? No, perdón, la velocidad. ¿Cómo queda el medio? Disminuir. Sí, Sí, la velocidad. se cae la presión. Se cae la presión. Porque en un capilar, si el diámetro del cabo. En un capilar, si el diámetro del capilar es de 2,5 micras con respecto a la aorta que tiene 2,5 centímetros donde hay más flujo, porque el capilar tiene más flujo o por qué debería tener mayor resistencia o menor resistencia. Bueno, básicamente por la cantidad de capilares que hay. Es que si cogemos y sumamos todo el diámetro de todos los capilares, eso nos da 20 veces más de lo que es el diámetro de la aorta. Y por la capacidad que tienen los capilares también de cambiar su diámetro, de hacer vasoconstricción y vasodilatación de acuerdo a los requerimientos. Es uno de los principales factores constitucionales. Bueno, eso fue otra cosa que también, la respuesta ante los cambios de presión, ¿no? Entonces hay unos cambios físicos a nivel del sistema vascular que son muy importantes. El primero es la regulación que hace cuando la presión se cae en el sistema, es uno de los mecanismos compensatorios iniciales es hacer vasoconstricción a nivel de las arteriolas para que se suba la presión. Y lo otro es que recordemos que en las venas ahí está la mayor cantidad del volumen. Entonces las venas hacen también constricción y de esta manera se sube mejorar la presión arterial. Ya más tardíamente vienen los otros mecanismos de compensación fisiológicos que están mediados por el riñón, por el sistema renal, angiotensina, aldosterona, para mejorar el volumen. Durante la dilatación aneurismática o el efecto de la dilatación aneurismática, ¿qué ocurre con las presiones y qué ocurre o cómo se explica la historia natural de que a medida que pasa el tiempo el vaso se puede dilatar más y romper? Bueno, yo había hecho mención a ese respecto, tratando la explicación a la... Déjenme buscar aquí el gráfico para que entendamos más. Básicamente es la ley de Laplace, ¿sí? Entonces la ley de Laplace, recuerden que yo les hacía la diferencia entre presión y tensión. Hablando de tensión, la tensión básicamente es la fuerza que ejerce el fluido contra las paredes y que lo lleva a perder su forma natural, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho, la presión es un determinante de la tensión. Entonces, la fórmula de Laplace muy bien nos dice que la tensión es igual a la presión por el radio sobre el grosor. Resulta que cuando la presión aumenta lo suficiente para vencer la capacidad elástica del vaso, entonces el vaso se empieza a dilatar, ¿cierto? Y eso es lo que produce las dilataciones aneurismáticas. Hablaba que la formación de los aneurismas está muy bien encasillada, aplicada por la ley de Laplace, porque la ley de Laplace es la que nos habla de la tensión. La tensión, he mencionado que es la fuerza que ejerce el fluido contra las paredes que lo lleva a perder su forma, ¿cierto? Pero las paredes de los vasos tienen su mecanismo compensatorio y es que ofrecen una resistencia a esa dilatación. Está dada principalmente por el grosor. Resulta que cuando la tensión o la presión dentro del sistema aumenta tanto, sobre todo en pues, ¿qué condiciones pueden llevar a que aumente? Debilidad en las paredes o que sean bifurcaciones. Pues en los sitios donde hay mayor presión, esa presión interna puede hacer que se venza la capacidad elástica del vaso sanguíneo, se empieza a dilatar y es lo que nos da la explicación de los aneurismas. Entonces los aneurismas van también en virtud, se pueden presentar más en virtud del aumento de la presión dentro del sistema. O debilidad de las paredes. Bueno, ahora sobre la explicación física del número de Reynolds en las zonas de estenosis y en las zonas de dilataciones. ¿Por qué se aumenta el número de Reynolds en la zona de estenosis? ¿Por qué se aumenta el número de Reynolds en la zona de dilatación? En este caso, aneurisma, puede haber turbulencia, soplos. Bueno, básicamente, si nosotros desmenuzamos lo que dice la fórmula, entonces entendemos, ¿cierto? El número de Reynolds está determinado básicamente, la fórmula es densidad por velocidad sobre diámetro menos viscosidad. Luego, entonces,
Todo lo que, y recordemos que entre más alto sea el número de Reynolds, entonces más posibilidad va a haber de flujo turbulento. Es por esto que todos los determinantes que aumenten el número de Reynolds, como la densidad, la velocidad y el diámetro, van a hacer que este sea mayor y por ende van a mejor dicho, correlacionemos eso con las estenosis o con la... Entre más grande sea el diámetro, entonces va a haber y más fuerte sea la velocidad, como sucede en los grandes vasos, esto va a hacer que el flujo va a estar a favor de que el número de Reynolds sea mayor y esto va a hacer que en esas condiciones se presente flujo turbulento. Mientras que... Perdón, en la zona de estenosis, ¿cuál es el factor de la fórmula que incide en la estenosis? En la estenosis, el diámetro. A ver, mire que hay una reducción del diámetro, una reducción del diámetro de una disminución del número de Reynolds. Bueno, disminuye la velocidad, hay una disminución de la velocidad. A ver, zona de estenosis. Tenemos tres componentes que son directamente proporcionales. La densidad, la velocidad, el diámetro. El aneurisma, ¿cuál explica que se aumente el número de Reynolds? ¿Cuál de los componentes? Pues el diámetro, obviamente. Perfecto. Y en la estenosis, ¿cuál es el componente físico de la fórmula que explica el aumento del número de Reynolds? El aumento de la velocidad. Perfecto. Ya. En el paciente anémico, En el ¿cuál paciente... es el componente que altera o que favorece el número de Reynolds en la ecuación? La densidad y la viscosidad. La viscosidad. Perfecto. Disminución de la viscosidad a muy bien. Bueno. Desde el punto de vista práctico y es lo que uno ve pues a diario en los pacientes o en los estudios, porque en un determinado, o sea, si en el fluido venoso y arterial puede haber una misma cantidad de flujo, ¿qué determinante hace que la velocidad o la resistencia sea diferente en un sistema en comparación con el otro, o sea, el arterial versus el venoso? ¿Me entendés? Sí, claro. No, básicamente son varios. El principal es la presión. O sea, definitivamente las presiones en el sistema venoso son menores. Y eso también tiene que resolver, pues por varias... Uno, porque el diámetro es mayor. Al que tiene el diámetro es mayor. Dos, sí, porque la velocidad también es menor y eso también influye en ¿qué más? No sé qué más. La pared. Bueno, la pared es más delgada. Son paredes más delgadas que ofrecen menos resistencia, pero bueno, eso es consecuencia. Obviamente las paredes de las arterias grandes que tienen que soportar grandes presiones y grandes volúmenes tienen que ser más fuertes que las paredes de las venas que son más delgadas y elásticas. Y lo que es un factor más importante en la velocidad, hay que cambios de presión, porque digamos, en la otra, está hablando de una presión de 120 millones de mercurio. Cuando llegan a los capilares, es lo que más reduce la presión, ¿cierto? Que van aproximadamente a 20, 30. Entonces, en el capilar venular, la presión aproximadamente de 25 de 30 milímetros de mercurio. Entonces, con esa presión que van en barrio de varios diámetros, pues la velocidad es mucho más baja en comparación con el sistema arterial. ¿Alguna otra pregunta?